Buenas tardes, bienvenida a su programa radial Ánimos. Soy la abogada Lady Campos, que hoy les transmite en vivo desde Canadá en su programa radial de todos los martes. Este martes, estimados radioescuchas, nos toca hablar sobre los derechos humanos. Vamos a hablar acerca de un tema que le he titulado El derecho internacional, la nacionalidad versus apatridia, en un lenguaje sencillo, en forma muy clara. Quisiera transmitirles esta parte del conocimiento del derecho internacional. Como ustedes saben, los martes es la última semana, los martes de las últimas semanas de cada mes. Hablamos de los derechos humanos y también es el día de las asesorías jurídicas gratuitas. Y este tema lo escogí en virtud de las diversas asesorías que hemos tenido acerca sobre lo que constantemente preguntan muchas personas. Por ejemplo, muchas personas que piden consejería legal nos piden que les digamos de qué forma pueden ellos venir a Canadá o cómo ellos pueden conseguir otra nacionalidad. La verdad es que por el tiempo de las asesorías, la respuesta es muy extensa, por lo que casi siempre les sugiero a la gente que antes de que platiquemos, que se introduzcan a la página oficial de Canadá. Ahí en el idioma español van a encontrar todas las respuestas que ustedes necesiten. Si después de eso todavía les queda una duda, entonces con gusto les puedo ayudar, les puedo decir. Y esta información es muy importante porque cada persona tiene un caso particular. Y empezamos el programa explicando cómo el derecho internacional define a una persona apátrida. Una persona apátrida es una persona que no tiene nacionalidad alguna en ningún país. A lo mejor ustedes no lo sabían, muchos sí lo saben. Existen personas en el mundo quienes, a pesar de que no se les ha negado una nacionalidad formalmente, no pueden ejercitar este derecho. ¿Cómo se adquiere una nacionalidad? Esta condición la adquirimos desde el momento en que nacemos o en un momento posterior. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a una nacionalidad y el derecho a no verse privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Hay personas que por diversas circunstancias, como las guerras civiles, que los privan de su nacionalidad. Esta persona carece de vínculo jurídico con Estado alguno. Se trata de los denominados apátridas o apátridas. Estas personas tienen un problema legal de gran trascendencia humana, pues no pueden acceder a sus derechos como la educación, la salud, la seguridad, etc. Los apátridas no tienen certificado de nacimiento, no tienen pasaporte, no pueden abrir una cuenta bancaria, no pueden ver a un médico, no pueden viajar, trabajar legalmente. Realmente es un problema muy, muy grande para cualquier ser humano. Es gente que ha sido desplazada de sus países por decisiones políticas y jurídicas. Y quiero decirte que en todos los países están viviendo estas personas, pero no muchos lo saben, no muchos tienen el conocimiento. Fíjense, en el 2013, en la República Dominicana, la Corte Constitucional quitó la nacionalidad a miles de personas de ascendencia haitiana. Otro ejemplo es la desaparición de países, como en el caso de la URSS, que llevó a las minorías rusas de Estonia y Letonia a menoscabar su ciudadanía. Fíjense de qué importancia es cuando hay guerras, cuando decisiones políticas hacen que desaparezca tal país, es cuando viene también este problema. En el 2014, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados inició una campaña denominada Yo Pertenezco. En otras palabras, I belong.
ese es el programa como se conoce en inglés, para concientizar sobre el problema de la apatridia. Es importante mencionar, estimados radioescuchas, la decisión del Estado colombiano que en el 2019, para prevenir el riesgo de apatrida, decidió otorgar la nacionalidad colombiana a más de 24,000 niños y niñas, hijos de padres venezolanos que en el momento que acordaron que en el momento que nacieran se les otorgara su nacionalidad. Yo sé que tú me puedes decir hoy, pues eso es que lo normal, que si un niño nace en un país, se le otorgue su nacionalidad desde el momento que se registra su nacimiento. Pero en el caso de Colombia, a estos niños, cuando se les registraba antes de esta reforma a la ley, antes del 2019, cuando se registraban estos niños, se le ponía abajo de su acta de nacimiento una anotación, una inscripción que decía que eso no era una prueba de nacionalidad. Por eso es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas resalta este avance en el Estado colombiano para el efecto de acabar con los apátridas, personas sin nacionalidad. El experto de Naciones Unidas detalló que en México existen también casos de apátridas, que es un tema de derechos humanos donde los más vulnerables, estimados radioescuchas, son los infantes, ya que en el mundo estos pequeños sin nacionalidad pueden llegar a ser víctimas de trata y explotación sexual. Por eso vi la importancia de compartir con ustedes esta parte del derecho internacional que se ocupa de proteger a los apátridas, a las personas que no tienen una nacionalidad. A esta campaña denominada Yo Pertenezco se ha adherido a Argentina en el 2019 en una reunión que se llevó a cabo en Ginebra. Paraguay fue otro país de las Américas en aprobar una ley de protección especial para personas apátridas y facilitar su naturalización en el 2018. Se ha estado trabajando en el campo del derecho internacional con los estados de América para el efecto de ayudar a esta persona, y el objetivo de este programa es que nosotros nos sensibilicemos a esta gente que existe en el mundo y que hoy por hoy está sufriendo por esa falta de nacionalidad en donde esté viviendo. Este país, en adherirse a lo que las Naciones Unidas programó, la campaña Yo Pertenezco, también se adhirió España, Reino Unido, Perú y muchos estados de Latinoamérica, obviamente también de Europa. Vamos a resumir, acerca de la nacionalidad y los derechos humanos. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental. Eso nos tiene que quedar primeramente muy claro, porque esta prerrogativa abarca el derecho de cada persona a adquirir, cambiar y mantener una nacionalidad. El derecho internacional estipula que la facultad de los estados de decidir quiénes son sus ciudadanos no es absoluta, y en particular que los estados deben de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en lo relativo a la concesión y pérdida de la nacionalidad. Porque les he comentado ejemplos de cómo una persona puede perder su nacionalidad y cómo es que el derecho internacional estipula que no es absoluta la decisión de un estado cuando decide privar de su nacionalidad a un ciudadano. Cuando una persona carece de nacionalidad, gente que me escucha, puede verse imposibilitada, como ya hemos dicho, de asistir a una escuela, de acudir a la consulta de un médico, de obtener un empleo, abrir una cuenta de banco o incluso contraer matrimonio. Es muy, muy grave, es un verdadero problema internacional. Incluso
Imagínense, para que puedan contraer matrimonio, porque no tienen documentos, no tienen acta de nacimiento, no tienen pasaporte, no tienen identificación. Y en el mundo hay millones de personas en esta situación. Por eso se les llama apátridas. Una apátrida es una persona que no está reconocido como ciudadano de ningún estado, de conformidad con la legislación vigente, tanto en el derecho internacional como en las legislaciones de los países. No se conoce el número exacto de apátridas, pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que en el mundo hay por lo menos 12 millones de estas personas que hoy por hoy están viviendo en una situación de estrés extremo y de aflicción porque llegan a un país y no tienen cómo acreditar de qué país vienen, porque no tienen documentos. Además de padecer la vulneración de sus derechos a una nacionalidad, los apátridas suelen ser víctimas de muchas violaciones de derechos humanos. Por eso la importancia de dedicarle este programa a esta clase de personas. Ellos tropiezan con dificultades para acceder a derechos básicos. Ellos no pueden tener una educación, no pueden tener una atención sanitaria, no pueden tener un empleo, no pueden viajar de un país a otro, porque ¿cómo se identifican? Los estados pueden aplicar salvaguardas para evitar la apatría, como Colombia hizo. Si hay un error en tu legislación que puede dar o abrir una puerta para que exista la apatría, es lo que la Organización de las Naciones Unidas está haciendo, salvaguardar a estas personas a través de medidas legales que los estados impongan para evitar este flagelo. Mediante la concesión de la nacionalidad a personas se va a evitar la apatría. Sin embargo, han nacido personas que porque sus padres son ciudadanos de otros países, no les quieren otorgar este derecho. Si en tu país hay un problema con esta legislación, creo que es un buen momento para que tú puedas impulsar o promover una reforma a la ley. Los estados deben de evitar toda situación de apatría causada por la pérdida o la privación de la nacionalidad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en los Derechos Humanos es el organismo que se ocupa del derecho a la nacionalidad y las situaciones de apatría en el derecho internacional. A través de muchas de sus unidades fuera de la sede, el Alto Comisionado proporciona asesoramiento técnico sobre las leyes y políticas de nacionalidad. Es el órgano encargado para que éstas sean coherentes con la normativa internacional de los derechos humanos, especialmente en lo tocante al derecho de las mujeres a la nacionalidad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas promueve la reforma de las leyes que discriminan a las mujeres y afectan el disfrute de derechos por parte de sus hijos y de su esposo. Termino el programa, estimada radioescuchas, con varios ejemplos de famosos que han sufrido de este fenómeno mundial de los apátridas. Y vamos a mencionar a varias personas. Entre ellas les voy a mencionar a Albert Einstein. Y esto es para que quede todavía más clara esta figura, que es un notable científico. Todos conocemos a Albert Einstein. Nació en Alemania, pero él tuvo la necesidad de renunciar a su nacionalidad por motivos políticos, porque estaba siendo perseguido, porque estaba perdiendo sus derechos. Fue una presión de su país para que hiciera esto. Y durante 5 años él permaneció como apátrida. Estuvo viviendo sin ninguna nacionalidad en otro país. Y en 1901 adoptó la nacionalidad suiza. Pero durante 5 años esta persona se vio privado de muchos derechos porque no tenía forma de acreditar su nacionalidad. Otro caso que es también importante
es el de Ana Frank. Es muy famosa esta personita que vivió en Alemania y por ser judía tuvo que huir de su país encontrando refugio en Ámsterdam, pero se convirtió en apátrida en 1941, cuando el gobierno nazi, vea cómo los gobiernos promueven esta figura en contra del derecho humano a la nacionalidad, le quitó la ciudadanía a Alemania a los que habían huido del país. Ella fue traicionada, fue delatada y murió en un campo de concentración en 1945. Ella también fue víctima de este fenómeno mundial de ser apátrida o de estar en apatría. Otra persona famosa fue Antal Nagy, que fue un futbolista nacido en Hungría que huyó de su país por la intervención comunista. Él tuvo que estar también muchos años sin una nacionalidad hasta que conforme el proceso legal él pudo obtener este derecho humano a tener una nacionalidad. Y millones de personas sufren de este fenómeno, como les he dicho. Viven, fíjense, viven, pero no existen. Y corren el riesgo, estas personas, de morir y que su familia nunca vuelva a tener un papel que justifique que algún día existieron. Por eso es la importancia. Me han llegado casos de gente que por una razón o por otra tienen problemas con sus actas de nacimiento y por eso no pueden acreditar cómo pueden hacer una actividad legal. Por ejemplo, casarte, si no tienes tu acta de nacimiento no lo puedes hacer. Si quieres conseguir un pasaporte tampoco vas a poder hacerlo si no tienes un acta de nacimiento. Y aunque no se les ha quitado una nacionalidad por el hecho de no tener un pasaporte, por el hecho de no tener un acta de nacimiento correctamente, esto te genera problemas legales para hacer cualquier trámite. Y miren la importancia de que nosotros seamos sensibles a tener nuestra documentación en orden. Estas personas de las que acabamos de platicar en este programa fueron víctimas. Empezaron así, perdiendo sus documentos, y después un país terminó de hacerles víctimas de la apatría. Tenemos que sensibilizarnos a este laberinto de los invisibles, a esta gente que a lo mejor tú no lo sabes y vive en tu país y tiene este problema, no tiene documentos para trabajar, no tiene documentos para poder acreditar quién es y de dónde viene. Y lo que quiero esta mañana es sensibilizarte a que no tomemos ventaja de ellos por no tener papeles. Muchas personas toman ventaja y violan los derechos humanos de las personas porque llegan a un país, no pueden acreditar su legal instancia, no pueden acreditar su nacionalidad, no pueden acreditar el motivo por el cual están en ese país y se aprovechan de ellos para no pagarles el salario justo, para que trabajen más de lo que marca la ley o simple y sencillamente para correrlos sin darle ningún beneficio. Con esto estás violando el derecho humano de estas personas, porque el hecho de que ellos no tengan sus documentos no implican que no son seres humanos que deben de ser tratados con todas las consideraciones de una persona. Y estimados radioescuchas, esto es todo por hoy. Espero que en un lenguaje sencillo les haya podido transmitir este problema mundial que el derecho internacional se encarga de estar trabajando a través de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Muchas gracias por estar conmigo, gracias por su presencia, gracias por todos aquellos que seguirán escuchando el programa en el transcurso de la semana. Me despido de ustedes. Soy la abogada Lady Campos, que le transmitió en vivo desde Canadá. Deseo que tengan una excelente semana. Hasta luego y que tengan un buen día. Que seamos sensibles a las personas que no tienen documentos y que están cerca de nosotros. Hasta luego.